estaba ambientado en un restaurante, fui y tomé una foto en dicho restaurante y ya simplemente montaba como estas partes. Hubo una vez que fue como, me divertí mucho, pero verga, como odié al director de fotografía. Me tocó una vez que él quería específicamente poner a todos los actores en su corto. No eran muchos actores, pero quería a todos. En especial porque incluyó a un actor, consiguió que un actor reconocido llamado Salvador Sánchez. Lo has visto en más de una ocasión y no sabes qué es él, pero es él. ¿Has visto El Infierno? Sí. Bueno, ¿recuerdas al vato que era el asistente que hacía de todo en el pueblo? Peluquero, maestro. Era un maestro. Ajá. Bueno, el punto es que él quería que estuvieran todos en la foto de cartel, pero el ojete no organizó bien y tuve que ir como 3 días para tomar esa foto porque no iban todos a la vez. Sí, tomé la foto y terminé haciendo un montaje, o sea, eran como 5 o 6 fotos. Sobreexpuesto una sobre otra, ¿o qué? Más o menos, y acomodaba en edición para que todas las fotos parecieran que tienen la misma iluminación. Era divertido, pero En Fotopro, yo tengo un cliente que anda por la vida con una camarilla haciendo ganándose la vida con eso. pues no es muy complicado, honestamente. Solo en Chihuahua, una amiga de mi mamá, toma unas fotos de la verga, y cobra 5,000 baros la sesión, güey. Están de la verga, no sé si. De la verga, sí. Pero pues como ella conoce mucha gente y así, pues aparte trabaja en lo político, Sí. ¿sabes? Dice, un güey que tiene un poquillo más de varo, que empieza el partido y que quiere invertir en algo para su niña de 15 años, agarra la conocida que cobra 100,000. Porque los de Chihuahua, la gente que tiene varo, que cobra buenos servicios, cobra, pero Ahí, cuando trabajaba en Liverpool o en Costco, iba gente que, ahí hay gente que gasta los líquidos, así, al nivel de los gringos. Como van y, sí, a lo estúpido, llevo este. Mira, pero este está mejor, 10,000 pesos más caro, pero los menonitos, está mejor. Los menonitos, la gente hacían eso. los caramanos que pagan el gasto. A los menonitas, un menonita se da una tele de 30,000 pesos. ¿Cuál es la más grande que tienes? Esa. Y me dijo, la mejor lejos. Y luego me acordé que atrás había un modelo que no habíamos conseguido y estaba en 50,000. Y igual de grande, ¿no? Y no, era como 7 pulgadas más chica, pero era mejor calidad. Y dice, pues mira, esa es más chica, pero 50,000, tiene mejor calidad, mejores colores. Ah, bueno, me llevo 2. Y yo, a la verga. Sí, bueno, a veces no entiendo. Pero Chihuahua es mucho bajito. Pues tengo un amigo que es de Chihuahua y él tiene 3 Ubers, vive de eso. La gente, un amigo de mi mamá hace de todo, es Uber en sus ratos libres y luego es capacitador de una marca de teléfono y luego también recibe productos chinos y lo tiene de. Ese güey hace de todo. Pues yo creo que es un güey que no lo veas que viva así súper bien o que tenga dinero, como que el dinero siempre se le va, ¿verdad? Así como lo gasta que lo. Pasa mucho. Pero en ¿Qué tan grande es? ¿De qué? De edad. Que tendrá unos 35. Pero, ¿sabes qué? Ese güey es de los más raros que he conocido porque ese güey prefiere rentar un carro que comprarse un carro. Y dice, güey, lo rento, ¿cuánto pagas al mes? 7,000 pesos. Dice, pero me ahorro, le digo, güey, pues es lo que pagas en una mensualidad de un De hecho, carro. a veces menos. Puedo pagar hasta 5,000 en la Y me dice, no, pero acá no pago los servicios, acá el que me renta es el que paga el cambio de aceite, que paga todo, los seguros y eso. O sea, es lo mismo, literalmente, está gastando lo mismo. No. ¿Gastas más? ¿Comprándolo o rentándolo? Comprándolo. Porque tú tienes que pagar el servicio del coche, más las llantas, más el aceite, más la gasolina. Pero Y bueno, aparte, si lo usas como Uber, se te gasta más rápido todo. él sigue pagando la gasolina, pero él lo usa como Uber. Pero pues nada más es la gasolina, no tiene que dedicarse a mandar a arreglar el coche. O sea, sí es un buen ahorro. Tan solo de una afinación te salen unos 5,000 pesos, 4,000. Depende del carro, ¿eh?
Bueno, también. Pero ese güey así bien raro, güey. Luego tiene dinero invertido en unas cosas para como 30 años. Y bien raro ese güey. Él es chido, me cae bien. Me gusta, pero a la vez no me gusta hablar con él. Pues tiene otra visión. Él trabaja desde muy joven también, de que sus papás lo corrieron de la casa y de la risa. Por eso yo creo que es más neurótico de decir, necesito mucho colchón para no volverme a quedar como me quedé al inicio. ¿Conoces la historia de Chumel Torres? Chumel Torres le va tan bien, pero hubo un momento donde le iba tan mal antes de que empezara a vender sus guiones, antes de empezar a hacer realmente varo, que literalmente solo tenía un día antes de vender antes de vender unos guiones, y le iban a pagar creo que 5,000 por guión. Se dio cuenta de que no tenía nada en su red y fue caminando hasta las oficinas para conseguir la entrevista, que la aprobaron, y se regresó caminando de un punto a otro de la ciudad. Yo no me acuerdo con dónde era, pero lo único que tenía en el refri era lo que su roomie había dejado antes de irse, lo cual era un gansito y un Red Bull. Y esa fue su cena. Y él dice después que ahora en cada vez que él va a dar un show, siempre pide que en el catering esté un gansito y Red Bull para recordar que no quiere otra vez en su vida. Sí, es que sí pasa. Yo llegué a vivir el mes al mes con 7,000 baros al mes. Y eso en Chihuahua es muy poco. No, te entiendo. Yo llegué una vez a vivir de pasear perros. Sí, literal. Oye, es un trabajo muy digno, muy bueno. Sí, me gustan mucho los animales. Mi perro se encelaba horrible. Ese punto de viejo. No, prefieres ir con otro. No, neta, es que sí, güey, los perros se encelan. Es que llegaba a mi casa, estaba con mi perro, y mi perro al principio me olía, y como que se ponía de malas y se alejaba, hasta que me bañaba y me quitaba como todo el muy territorial. Y mi perro es un pastor belga. Estaba el Dante hace una oficina y le dije, pues, No solo en la oficina, también en la casa. hablando pura mierda, le dije, güey, ¿quién es el jamaiquino que más dice mamadas? Y luego se ríe. Misha. Y luego me dice, no sé. Y luego le digo, dime, güey, tú dime, Leo, ¿quién es el que más dice mamadas? Digo, no, pues no sé, por eso te pregunto. Y digo, pero ya estoy cansado, todos los días están diciendo mamadas aquí en la tienda. Es que ese güey, todo Disfrútalo, se la pasó hablando, es que se la pasó hablando toda la mañana y pura mierda, en serio, pura mierda. O sea, dijera, vamos a platicar de Tú algo. puedes sacar así un poquito de temas, ¿no? Pregunta rápida. ¿Qué sabes de Te vale verga. El Dante ese, güey, no, pura mierda también. O sea, literal, una mañana diciendo pura mierda. Hasta que ya llegaron las 10 y dije, no, gracias a Dios. En defensa de Leo, cuando se le casa solo hablan de morras. Yo no me piden que les Yo para convivir con él, pero yo puedes convivir también con tus chicos, aparte te conviene convivir con ellos. pues sí hablamos de morras de vez en cuando para convivir con ellos, pero yo no lo necesito como No, hasta con nosotros hablas de morro. Sí, estás mentiroso. No quieras hacer el punto con tus chicos. Sí, güey, no mames. Son chidos. Hablas de forma diferente con nosotros, ¿no? No, va. no, pero o sea, es que esos güeyes dices tú que todo el tiempo están hablando de mujeres. Más o menos. Más o menos. Más o menos porque el resto del tiempo no lo Muchas veces no le entiendo a Delia. Debian. Espera, ¿se llama Delia? Yo siempre digo Delia. Debian. También hay otros que se llaman con A. Y luego hay otro de Dejan. Ah, sí, Delia sí lo sé. De ella, bien chido. Ah, sí, Que esa viene a ver las fotos de los chicos y dice los otros, esta foto. Los chicos del teatro. Sí. Aquí vamos a la rita y tú no, le dice. Se rompió mi corazón. Le digo, tiene un punto. A ver, ¿cómo? ¿Qué llegó Que llegó de ella y empezó a ver las fotos de los chicos en el lado. Son de la verga.
imagen de... El Devio está en su nube, pero mientras me sirva y trabaje, están en su nube de que hicimos la meta y todo. Oye. Está bien, está bien. Oye, así debe de ser, estos güeyes son muy competitivos. La máquina siempre, por eso van así. De hecho, lo que les deberías de decir, o sea, sí, muy chido que hiciste la meta, güey, pero no tenemos que ver por el club. La meta es lo La básico. shop. No, bro, es like, Entonces, la ceja. Me da una línea aquí. ándale. Le hice una ceja al ramito. Ayer le decía a lo de él, le digo, uy, ¿qué no te hacen bien tus cejas, güey? Acá el pelo bien feo, le digo, de tus cejitas. A mí ¿por qué no me arreglo? Le digo, no, yo creo que si yo le pregunto me va a decir algo diferente. O va a ser Más de... o más. No le dice el rayo. Ya no voy a ir a hacer mi vida. En los años me iban muy bien porque sus cejitas y la barba. Oye, ¿por qué todos en su WhatsApp o así, como que suben puras fotos con filtros así, kawaii cute? Por ejemplo, Lee, en su foto de perfil, ni siquiera aparece Lee. Tiene como 10 filtros y luego así la carita de niño bueno. Y otra Henry también, en sus historias y así. En su Facebook también, porque me salió su Facebook y dije, a ver, y tiene un águila ahí, pero luego tiene fotos así de él, así en varias partes de Tropical, pero con un chingo de filtros así como sin granos, sin nada. Y se ven así como hasta femeninos, te lo juro. Se ponen arreglar las uñas, pero no les digas. güey, se ven, con tanto filtro que se ponen, se ven hasta femeninos. Es que lógico, güey. O sea, estás haciendo un desmadre porque no eres gay y le puedes a los gays, pero ves los filtros que te ponen. No, pero por ejemplo, O sea, es incongruente, güey, o sea, qué cabeza. Se arreglan las uñas, pero no puedes poner una paleta. oye, pero las es que, Se arreglan las uñas. oye, eso es de hombre de Dios. Claro. ¿Tú cómo crees que consiguen morras, güey? Con las uñas arregladas. Yo mira, yo soy Arregla. un güey, con las uñas, con una uña así hasta acá, güey, y así, todas amarillas. ¿Cuándo has visto un güey así en México con la uña hasta acá? Sí hay. Sí, un chingo, güey. No, tú nunca trabajaste, mi mamá te consiguió trabajo en lugares buenos. Yo tuve que trabajar en lo más jodido de Chihuahua, trabajaban todos los pinches güeyes que vivían en la zona más jodida de la ciudad. Yo Me fui hasta... robaban mi cargador si lo dejaba conectado. Así de trabajar en los Yo fui y me presenté para el trabajo, mi mamá no me consiguió nada. Bueno, te dio para los lugares buenos. Mi mamá me dijo, solo tengo aquí en este lugar el más jodido, donde están todos los delincuentes, ahí puedes trabajar. Empiezas mañana, me dijo. Y yo les dejé mi cargador y me lo robaron, güey. Y yo, güey, vamos a conectar. De verdad me recuerda esa práctica familiar. Mira, yo le agradezco a mi mamá. Cuando yo llegué, me dijo, mira, como necesitamos así, hablé con un amigo mío, te van a dar chamba aquí. Y ya, gracias. En lo que vemos qué pedo, ¿no? Ya después yo busqué trabajos que a mí me gustaban, pues sí me gustaban. Pero sí me consiguió lo más jodido de los jodidos. Ver manos, güey. Ver manos. ¿Cómo que ver, hermano? Una zapatería. Ver manos, una zapatería. Ah. Mierda, güey. Pero no era de zapatos, era de celulares. Yo vendía celulares. Dentro de una zapatería, Una güey. zapatería, güey. No mames. Me Bueno, suena- pero hay una- esa zona no está mal. De hecho, ahí tienes el super y está bien. Y Pero luego la tienes gente que enfrente de la trabajaba plaza. ahí no era de esa zona. Todos eran de Rivieras del Norte. De Rivieras del Norte tú no puedes ir. Y no conoces a nadie de ahí. Te matan ahí. Bueno, eso lo entiendes, por ejemplo, en... Ah, de hecho hay una zapatería en Morelos llamada Tres Hermanos. Es lo mismo. Ujú. Y Leo trabajó. Fino, el pana. Mi momento más bajo fue Sam's, pero todavía me gustó. No mames. No mames. Porque es que Sam's no Sam's, es Sam's bajo. no es bajo. Sam's cuando lo comparas con Costco, Yo paseaba perros, güey. Yo paseaba perros para Mi vivir. hermano también trabajó en Sam's, güey. Sam's no es malo. Sam's- es que está- no, ves los empleados de Sam's y sí, son como los de Bermano. No, mi bro, no sabes. Y los de Costco, no mames, hay un super filtro. Bro, Todos los empleados de Costco son white chickens, güey, te lo juro. Eso sí no me sorprende para nada. Todos los empleados de Costco son white chickens.
Sam's. ¿Cuándo has visto un gordo trabajando en ¿Cuándo Costco? se filerearon en Sam's? ¿Cuándo dos empleados se filerearon en Sam's? Porque en Berman no se filereaban en la bodega. Bueno, pero, o En sea, Coppel, tengo una amiga que trabajaba en Coppel y sí me decía, La bodega también. mi amiga me decía que luego los vatos se iban a... Trabajé ahí. Sí. Y ella sí tenía compañeros que las parejitas se iban allá a tomar la bodega. Sí, güey, es como trabajar en Electra. Oye, O sea, Sam's nada que ver, güey. Sam's, Liverpool, Costco, todo eso está. Güey, Soriana es de la bodega. Ahora, Ah, si dices, no, trabajé en Coppel, FAMSA. también Yo trabajé en trabajé en Sears. Pamsa también. Ay, Sears tampoco es malo, güey, no mames. Cuando estaba en la prepa salí con una chica que ella trabajaba de cerillo en Soriana. Y güey, cuando iba a ir a acompañarla a recoger, o que me decía, ya voy a salir, acompáñame, ven por mí. No mames, literalmente había vatos que tenían cara de, güey, no me voy a acercar, me vas a madrear. O entre ellos se robaban las propinas de los cerillitos. Bro, en Berman, una vez tenía una amiga, la subgerente de ahí dijo, no mames, ayer engañé a mi novio y grabaron un video de mí. Entonces le dijo una morra, ¿dónde trabaja la morra que te grabó? Porque puedo mandar a que la asalten y le quiten el celular. Quitaron mi celular, güey. Asaltaron a la morra porque me estaba amenazando que le iba a mandar el teléfono. Y la asaltaron. No, no. Hermano, con esa gente yo trabajaba, güey. Yo no les decía nada. No, hasta le sacaba puntos con más y que no me quedé. Más veces a la Como diría Fred Escamilla, los pueblos no se gritan. Esos son mis instintos de supervivencia. Yo no me puedo agarrar a madrazos con ninguna de ellas. La Fer todos los días actualizando su lista de cosas de no hacer. No grabar en la tienda. No usar el celular. Yo me ponía a hacer mi tarea, güey. Literal, yo solo pegaba mi libro. Haciendo mi tarea. ¿Qué haces? Tarea. Ya les ayudaba con su tarea de inglés, güey, a los chavitos. Güey, la amiguita del Sereno sí me decía de, oye, si vienes por mí un día y ves a alguien en el estacionamiento, guarda tu teléfono, no digas nada. Vale. No se preocupe. Se ve chido, ¿no? Llego hermoso y hermoso. Oye, güey, pero ¿tú vas a solo arreglarte la barba o te vas a cortar el pelo? Tantito el pelo y que me arrime. Pero tienes que decir, ¿no, güey? ¿O cómo? Sí, espera, te lo voy a decir ahorita. So, bro, do me a favor. I need you fix the line. Ajá. Okay. Like this. A ver. Yes, and for example, in the mustache, normally I do this. Oh, Porque se But, puede sure. and you know, but the line a little bit this for Güey, you know? Okay. Ah, güey. And also eso the sí, güey, no. only like I give the form, the shape. Solo. Fer, ¿cómo le puedo pedir que le dé forma al cabello nada más? Pero como que ¿qué es darle forma, güey? he want to be bold. No, I understand. And no beer. La barba nunca me la voy a quitar, nunca Oye, me la voy a así deberías de peinarte, güey. Así te ves decente, güey. Así como yo de lado, güey. Mira, enséñale después. Bueno, ¿qué dices que quieres? solamente un pequeño despunte. Just to cut a little delay. Yeah. Tenemos el meme de San Juan haciendo así. Güey, le enseñé a Nishan a hacer esto y ahora cada vez que me ves, no. Oye, Sabu, ¿vas a ir al cine? ¿No? Ah, chinga tu madre, cabrón, chinga tu madre. Pero los chilangos ya no los puedes alborear. Sigo sin ser chilango. Pero hablas como ellos, güey, a veces. Sale el acento, güey. El morelense se parece, pero no es. Nosotros somos guayabos. ¿Guayabo? Sí. Así como el de Puebla es Cope, el morelense es guayabo. ¿Por qué? ¿Porque venden guayaba? Se supone que había muchos frutos de guayabas antes.
Ya ahora sí le dan la visa. Decente, si se corta decente. Se le ve chido. Bueno, se ve más. ¿Cómo se llama? Palazuelos. ¿Te gusta Luis Miguel? ¿Qué eres, una señora de 40 años? Él quiere ser palazuelos. Tú eres un oso, eres palazuelos. Mi tío chino. Franco gay. Curiosamente, el lugar donde más hice dinero y metas y todo fue en Sam's. Se vende algo estúpido. Es que, ¿quién compra en San Bueno, papá, todos cuando me fui a la De la familia de San Tocó. Pues un filtrito por el tema de la membresía. Yo hago como defensa en el curso. Hay mucha gente que tiene la membresía de los dos. Yo tengo la de Sam's aquí, ya vencida, por cierto. Y la de Costco que me perdió en Cancún. No sé, yo tiene como... Desde que entré a Fotopro que no renuevo la membresía de Costco. mis papás se lo tenían de Sam. Nunca lo he querido hacer. Pero pues, Está caro. la de Sears está en ¿cómo era la rebombante que yo decía? Una palabra ahí. Pero pues, seguía escuchando a mi papá. Pero es una cosa más aburrida para mí. So you want to be a take off a little bit? Like take it low? Good? Take it down a little bit low? Yes? ¿Quieres que te la rebaje? Sí. Yo trabajaba en un FAMSA, no les conté cuánta gente entró desde las 9 de la mañana hasta las 3. Poquito. Yes. 7 o 8 horas del día. Don't worry if you remove the beer, don't worry. No. No. Leía libros. Cuando llegué a FAMSA, el gerente me dijo, bienvenida, tráete libros porque no hay gente. Ya cerró. Pues es que de repente se iban a comprar y compraban bien. Lamentablemente no puedo conseguir FAMSA. Para ir a comprar Me tu hubiera ido sala. endeudado así un chingo. O sea, los que se endeudaron, y aparte les borraron sus deudas. Porque se metieron a hackear FAMSA. También en Coppel. Ah, fue en Coppel, ¿verdad? Fue en Coppel donde borraron las deudas de todos. Sí. Qué abusivo. Y FAMSA pues cerró un día y las tiendas las tenían que cerrar y pusieron promociones así, cabrón. Güey, ahí el Chris con 3 salas en su apartamento. Está fuera de su casa resguardando la sala. No caben en mi casa, pero aquí van a estar. Oye, de hecho, sí tengo una tía que sí hizo eso. Sí fue a comprar a FAMSA y es como de... Se compró 2 salas, como, ¿para qué 2 salas? Nada más, luego las vendo. Claro. Sí, electrodomésticos. Mi mamá cuando trabajaba en Soriana, de repente marcaba los precios de los celulares y le salía que costaban 30 baros y los compraba. Así, celulares hacían 30 baros y los revendíamos en 3,000, lo que costaban, nuevos, con garantía de un año. O menos así como 1,000 baros más baratos y ya, eran 3,000 baros para nosotros. Y un poquito de No me corto el pelo. sí, está chido. La cerveza, si yo quiero mi barba. ¿Por qué te pones a recia, vamos? ¿Por qué tienes ese cabello largo, puto? El cabello no es una de esas. El cabello solo crece.
Sí. Ah. Pues yo tengo una máquina de esas, con eso, güey. ¿Te lo vas a hacer? No, pero es como que le digo para que él la pueda comprar, güey, y hacerse la barba cada 3 días. Que tú tienes, ¿no? Sí, pero ya necesito una nueva. Tengo, de hecho, la máquina que compré tiene una especial para rasurar completo, o sea, que esté como a cero todo, pero no ocupo esa parte. Oye, güey, ¿cuánto te tarda en crecer la barba? 2 semanas. O sea, si te las rasuras por completo. 2 semanas. ¿Por qué no te quieres rasurar la barba? No me voy a rasurar la barba. Va a parecer un niño de 15 años. Está bien raro. Va a ser un bebé. Mira, llevo alrededor de unos 2 años sin cortarme, 2, casi 3 años sin cortarme toda la barba. Yo lo vi sin barba. Chingado, qué foto, güey. Fuera mi máquina. Ah, yo lo vi sin barba, no. Estaba tomando fotos del mismo. Que vi un güey que se parecía al de Saúl. Y dije, no mames, güey, ¿es tu doble? Ah, no mames. Una vez sí tuve el pelo muy largo, me llegaba hasta acá. Pero era cuando todavía estaba la otra de recursos humanos. Liliana. Y me dijeron, bueno, aprovechando, ya vas a entrar a la foto, pero después no tienes problema con cortarte la barba y el cabello. Y es como de, no, pero es necesario, sí, por favor. Pero bueno. South is okay? No les gustaba para Winham. Smith is okay. Sí, ay. Diles, güey, fue muy rápido. Diles que te hagan algo en los brazos, güey. Sí. ¿Qué? Yo diría que te lo corten más. Sí, yo diría que de aquí. Te lo enseño de atrás. Para que veas. A ver. Güey, si vieras lo que yo me hago, ¿Ves? Siga, cuéntese. ¿Qué? More. Es calvicie, güey. Es su cráter. su cráter. Mira, te tomo una foto y tú decides. Ajá, no, pues sí, más fácil. Sí, más fácil, ¿no? Una sonrisita. Ah, chingado, tengo un cráter. Eso te ve bien. De largo, chécate el largo. Oye, pero tienes aquí pelos muy largos en el bigote, ¿no? Ahí no te pasó. Ah, ¿es para eso? Sí, para mí nada más que te me parece de aquí. Me parece bonito. Ah, yo lo estoy haciendo. Yeah, maybe only the sides. Yeah, like This line. this. I want to take off some myself. Luego, yo no me vas a responsable de todo. Oye, ¿puedo respirar? Oye. Sí, Yo nunca me sí. corto el pelo acá. Yo no me lo corto acá. Yo no sé, no sé si lo corto acá. Que no saben cortárselo así. Pero yo cuando eres mujer, si no tienen buena mano, se crece todo. Y por eso no lo hago, pero hombres, Yo vine con este güey y estaba cortado el cabello largo. Ya también lo está dejando. Y créeme, sí es difícil encontrar ahí corte pelo largo. Aquí encuentras un barbero que te agrade y te casas ahí con él. Ya me lo corto. ¿quién sabe si ¿Tú qué dices de eso, Juan? Sí, hazlo. ¿Tú qué dices que sí? ¿O no? No sea puto. Ya, güey. ¿Qué es lo peor que puede pasar? que te quedan que rapar? Espero que mejor. ¿Pero qué te quieres hacer en el pelo? ¿No lo vas a Más hacer más? corto porque está muy largo ya. ¿Le ve mal o no? Ya se te va un poquito... Raro, ¿no? Quiere cortar el cabello.
corta. Así. O sea, no tiene corte, ¿no? Pareces emo. Pareces panda. Oh. No, un corte de un güey de panda. O sea, emo. Emo. Ajá. Está bien, ¿no? Yo creo que la actualidad ya no está chido ese güey. ¿Qué corte me podría hacer, pues? Más femenino, pero más cortito. ¿Cómo se dice en casa? Las leyes. Ándale, dile. Pero si quieren que sepan. Enséñale una foto tuya de cómo quieres el pelo. Y Traigo mi no me foto. fácil. Bro. O sea, venís a la película y No, pues, bueno. ¿Cómo lo quieres? No, aquí tengo tu Instagram. como el de la foto de sus Yo cuando pasé de tenerlo todo largo a corto, le enseñé al vato una foto de cómo quería mi pelo. Que aquí capas, no es corte aquí normal, ¿verdad? Sí, ese corte está bien. O todo corto, güey. Bueno, pues ya que será. Ahí ya lo tenía largo. ¿Podemos poner otro? Es lo que estoy haciendo. Pero a mí no me agarra. Me ha parecido mucho. ¿Qué sabes de esa cara? Qué agarrón bien vikingo. Mira, como esta. Y así lo tengo. A mí me caería bien, tal vez. Bueno, es que está muy largo, el de él es como muy largo. A mí está más O así. Como Johnny Depp. Así. Eso no se vería mal. Con tu cabello está bien. Ah. Pues que nada más te corte las patillas. O sea, que te rebaje las patillas. Mira, Porque la patilla es dulce. así yo creo que es lo que más me funciona. Es lo más sencillo. ¿Sabes qué? Así lo quiero peinar. Dile que sí. Tómale, Y te pegue el cabello de. va a pagar el cielo. Ya no con... Y que te pegue. Que te pegue el cabello de la barba. Parece el pelo de los huevos. Y no lo tomate por el iPhone, pero se ve chido. Sí, así me jodió. De hecho, creo que. Ah, no, sí. Con el celular que apenas si puede existir. Bueno, te voy a poner así para que... ¿Por qué no le tomas una captura de pantalla y me la pasas? Ay, bro. Yo creo que eso es lo más sencillo y práctico que puedo encontrar, ¿no? Lo más cercano a mi Tienes corazón. el iPhone, solo veo que le digo. Mira, explicate 5 minutos y no se apaga ni uno. A ver. Sí, no, es el Es delicado. No te rías, güey. La máquina de Que los se ríe huevos te pierda. están cortando los labios, güey. Mira cuánta seriedad. Que serías gay. We're told him, if you love, you're a body boy. No,
Pero yo también. ¿No? La máquina de los huevos, la máquina de los labios. Es que siento que mi corte sí se va a tardar, ¿verdad? Como el de Chris. Un poco porque tiene que agarrar mi cabello. Pues que te rebajen, como te rebajaron la barba, que te rebajen las cejas, güey. Sale ahí para una peluca. A las morras les gustan las cejas grandes. Ya empezaron a salir, ¿no? ¿Cómo se llama cuando crees que te vas a enfermar todo el tiempo? ¿Hipocondriaco? No sé, hipocondriaco, güey. Solo tienes sed. No es hambre. Imagínate mi tío como padre. Tu bebé. No necesito leche. Él va a crecer con puro sol y aire. Bueno, que ya, desde 30 se fue. Bueno, no sé, mi mamá acaba de tener otro hijo, así que ¿Cuántos años tiene? es 16 años mayor que yo, tiene 43. Acabas de tener otro hijo tu mamá. Sí, O sea, acabas de tener un hermano. No, hace como cuánto. hace un año, dos. No mames. Pues bueno, pero los 40 todavía se puede. Es riesgoso, pero. El hombre puede seguir teniendo hijos a los 60, pero ya es más riesgo. ¿Tus hermanos son mayores que tú o tú eres el mayor? Yo soy es complicado, pero te lo dejo así. Mis dos hermanas son menores que yo. Yo soy el mayor de todos. Bueno, biológicamente hablando. O sea, y físicamente o qué, o cuál sería el otro contexto. Pues crecí con gente que no es mi hermana, pero es como de mi hermana. Que lo rehabilites. Le saques la rama. Trópica. Siguiente temporada. Pero yo no voy a estar ya. No, yo voy a pedir al NPC y al Henry. No, ya no se llevan bien, ya mejor no. Chick Henry se le sube la fama. Pero el jefe es bueno. Yo le dije a mi hijo, tienes que ponerlo con alguien bueno. No pones con cualquier peje lagarto o va a la universidad. No. Sí, yo lo mantuve cuerdo. Pero porque Maffer era una desgraciada. Sí, pero imagínate, estar en una temporada donde tú casi eres el encargado, que apenas aprendiste todo, y de repente que te digan, te mandamos al club. Sí, también te desmotiva. Quieres o no, te motiva el mantenerte en un mismo hotel también. Como a Saúl, o sea, de Palma, y hasta mi querido. Si te hubieran dicho, no, te dejamos en Palma, pero... No regreso. Si te quedas en Fama, no regresas. No. Bueno, ahora si me dejaran como encargado en Falmouth, bueno. Pero ahí era la opción de vas a regresar como fotógrafo aquí. Quedaste bien, güey. Te deja chida la barbita, Pasaste...
Iba a decir, pasamos de ser esos vagabundos que encuentran en la calle y los rasuran y los bañan. Oye, Ya quedamos bien peluqueados. güey. Hubiéramos hecho ese video. El Want some, esopó come on? así en el piso. Some what? Coquito? What? Like you want to take off some? Hold on. First I need to see me. Ah, ya no. Can you borrow me this? Güey, sí, claro, me veo, güey. Ah. Sí, güey. Ya no tengo pelo, ya no tengo bigote. You like it? No, no, We For found example, this homeless guy. Yeah. Rang for a haircut. We are changing lives. I like it like that. Next step, that's all right. buying clothes. Okay. So don't trouble you. Alright. El peor enemigo de un mexicano. Otro mexicano. Claro. Es que entre datos siempre es así, o sea, siempre va un güey y te dice, ah, de ser bien culero. El otro día ven al de maldito gordo. Como el Chris. Güey, en nuestro... Güey, cada grupo de vatos tiene un vato que todos molestan. Güey, No, me es encantan que los se memes molestan de entre todos. los Sí, apodos por de eso. hombres. ¿Han visto esos memes? Ah, sí, sí. Apodos de... Apodos de mujer. Se llama Sofía, pero le decimos Sofi. Se llama Ana Paola, pero decimos Ana Pao. Y apodos de hombres también. Y apodos de hombre. Güey, cuando llegue a la Le decimos casa... la taza, que nomás tiene un brazo. Bueno, cuando llegué a la casa, los vatos estaban diciendo... le dije a Debian, le dije, güey, no es mal pedo, habla, repítelo porque no te entiendo. Y los vatos me dicen, no te preocupes, nadie le entiende. Le decimos que sí para que no se sienta mal. Y yo de verga. Hoy dice que me repitiera lo mismo 5 veces. Y le digo, La de güey. Habla. el labio perfecto. Ah, cuando no sabes ni puede hablar, güey. Pero los apodos de Cambiamos la vida a más. Ay, cómo no Te la traje hace un zape. mi teléfono, güey. Ahorita que le estén cortando el pelo, empujas a mi tío y ¡ay! Se cortó un mechón. Ah, te cortó una oreja. Sí, clásico. No. Ahorita se le enseña. ¿Cuál vas a poner, güey? ¿Qué corte? La moja. Nothing with that guy. Zero, everything with that guy. Con acero. Quiero ser como el de los Quiero ser X-Men. Krillin. ¿Cómo se llama? El profesor X. Quiero ser, el profesor X. El profesor Xavier. Quiero ser el Avatar. Quiero ser Andrea Bismara. Los chavos ya no tardan en raparse, Sí, güey. Te dejo decente. Cabrón, eso. No se culo. Hey. Bueno, Fer. Bueno, Cristian, que tú y yo lo agarramos mientras lo rapa. He want this haircut. I'm joking, bro. I want the Rasta, man. I want to be a Rasta. I don't know what I care, mega rock. He wants something like this. Yeah, that's my type of haircut.
Okay. I wasn't able to get one like I wanted, but that's the. Don't worry about the face. I Sí. Sí tiene buena pesada. Sí tiene buena pesada con el I corte. usually cut it like as, with layers, you know. Okay. Bueno, la última vez sí lo hice un poquito más fuerte. Pero esta vez no. Hasta me puse el pelo y no me ardió. No, ya no me ardió, pero sí lo- Aquí se te ve poquita sangre en la sien derecha. En un. Con razón me siento mareo. Pero me agrada que incluso, o sea, sí me di cuenta que cortó esto de la ceja también. Se cortó la ceja, güey. No, o sea, simplemente cortó esta parte de aquí, del excedente. O sea, tenías pelo entre la ceja y el. Güey, todo el mundo, o sea, esta parte de aquí, Ah, ya. O sea, pero no tenías pelo en la sien. ¿quién va a tener pelo en la sien? Ay, tú tienes pelo en todo el cuerpo, güey, no me sorprendería. No puedo debatir contra ese argumento, eso sí es cierto. Güey, seguro hasta los pies los tienes peludos, ¿no? Sí. Las manos también, güey, entre los dedos. Entre los dedos. Yo no sé en qué momento. No, según yo, mi hermano. Hugo es inteligente. Hugo está como Oh, also, Pero not también too porque short mira, because como la- later I cannot La línea de fix Pues no it, ves you el. know? No ves yo también. ¿Cómo se dice el osteofer? Straight. Oh, it's extremely straight when it's wet, so I need it not too short sometimes. Estado, como estado, tienen. So, cut everything. It's more easy. Shut up, homeless guy. No, no more homeless. Te vamos a conseguir Oye, chamba. parece como de vato de película de Estados Unidos, de los que juegan fútbol americano, los vatos así grandotes con su peinadito de tortilla. Pues te queda bien ese corte. ¿Cómo era, se llamaba el personaje de Eugenio Derbez? El que se peinaba así. Armando. Yo sabía que desesperaba a la gente. No era el güey intelectual, el que daba sus definiciones. Grandes Me encantaba ese. Era rico el tipo. Dale, voy a tener que usar gorros lo que resta de la temporada. Que son 4 meses. En 3 meses que regrese a México. Ya está operado. Oh, sí. ¿Nunca te hicieron la novatada en la prepa de rapar? El No. niño de barrio. No, solo estuve con la 1. Casi, perdón. Como 6 veces. Cuando ¿hiciste servicio militar o no? Sí. Bueno, pues estuve en esa. Yo nunca lo hice, ¿no? ¿No hiciste servicio? Yo tampoco tuve que ver. No, o sea, literalmente ni siquiera fui a la... Ah, ok. No, ahorita no importa. Mañana te piden nada la cantina. Me dio risa porque tengo un tío, mi tío que está en Canadá. Él me dijo, no, es que si quieres salir del país, ocupas la cartilla militar. Yo en Jamaica, ¿Sabes? La ocupas si quieres trabajar tipo como en el gobierno, güey, o en el ejército. Te la en piden. tanto en gobierno, tengo una tía que tiene plaza en la Procuraduría General de Justicia y me dijo, si un día te das cuenta que no vas a ganar dinero, yo sí te quiero, así que te doy mi plaza. Tómame una foto bien que se vea el monte, Fer. ¿Cómo se ve? Ahí se ve. Se vea el monte. Mira, tío, no sé cómo terminas discutiendo. Hay que negociar 3 por 15. Oye, toma, güey. Es que a él se le ve bien chiquita y yo. No mames. Una bolsita de la Ahí, así Fer se lleva los libros. Hasta te queda más grande. Y a ti se te ve bien chiquita. Yo estoy diciendo esa caidera porque te la prestan, güey. Yo la usaría como bolsita. Oye, todos tenemos tenis negros con blanco, menos Fer Slash. Pero estos son los chidos en Photopro. Yo tengo estos, los Converse que también son negros y blancos, los chapas que también son negros y blancos. Foto.
Los cafés, no mames. Los tenisitos verdes. Pero muy bien. La pude lavar, pero ya se les acabó el jabón. Mira, pues las vamos a echar las. Sí, aquí está. Está bien, huevo. ¿Ya? ¿Por qué ya no tiene jabón? A esa casa le deben de dar por lo menos 3 jabones. O uno grande. O uno grande. ¿Para la ropa? Ah, ¿les dieron uno así de esos rosas? ¿Uno? No, ni del Váyanse a rosa, la güey, verga, el del güey. Jailo. ¿Has visto el verde que es así como chiquito? Ajá. No mames. Güey, para esa casa. 2. Si nosotros ya nos acabamos. Uno. Ah, que se vaya a la verga. De hecho, tengo que mandar otro correo sobre el correo que mandé. Les llevaron papel de baño. Para mí que el Querón se lo queda. A mí también me parece raro, porque Yo digo que Fotopro lo compra, pero algo hacen ahí que no lo distribuye. No, ¿sabes qué han de hacer? Han de comprar lo más barato y se quedan con el restaurante. Pero ¿cómo funciona? O sea, O sea, a lo mejor tienen un budget. compran no, las cosas. yo digo que más bien es, compra tantas porque son 6 casas, pues compra 6 de estos. Yo digo que así lo hacen, güey. sí, pero tienen que distinguir que si compras uno para una casa de 2 personas, para una casa de 5, Pero ese no es el discurso es, si tienes un presupuesto, más bien para 6 casas, ¿dónde están los 6 rollos? no hay rollos. No han entregado nada. Y según hoy iba a venir Perón también a traer cosas que faltaban. Ya les dieron las bolsas de efectivo. Ya. Oye, pero es que siento que tú le dices muy soft. Yo mando correos y etiquetas a todo el mundo. Eso es lo más intenso que puedes hacer. Porque sienten la presión. Porque ahora se lo haces público. Porque si yo les digo fuerte, pero no etiqueto a nadie, no sirve de nada tampoco. Porque solo queda entre ellos dos. Exacto, yo tengo que etiquetar a todo el mundo. Recuerdo que ¿Por qué no mandas un correo directo a Tamara? Tamara, tengo esta ¿Qué situación. Valencia? No, pero es que tú lo tiras al aire, etiquetando a todo el mundo. Mándale uno directo a Tamara. Tamara, tengo esta situación. No te lo responde. Tamara, te mandé un correo. Y ya en el mensaje te tiene que responder, no te puede ignorar. Ni siquiera a él lo puede ignorar. No, mira, de poder puede, pero ahí es cuando tú etiquetas a los demás. O sea, si ya no me dan seguimiento, es cuando empiezo a etiquetar. Porque Mandas según correo. ella me dijo, en estas semanas les llevo, no sé qué. Y dije, bueno, está bien. Y si Tamara no responde, lo dices a Alesia por mensaje. Eso yo haría, porque ya es una O sea, mamada. es que etiquetar a todos no voy a etiquetar a Salvo. O sea, no No. voy a quemar mis cartuchos, pero etiqueto a sus cosas. Pero mira, algo así, si Tamara no te responde, ni el mensaje, le dices a Alesia. Alesia, mandé correo, ya mensaje, no me responden, así la situación. yo cuando pedí lo de las... En mi anterior casa yo era el único que no tenía llave de la casa. Y Tamara no me quería dar llave, le mandé mensaje directamente a Nico, así, Nico, ¿me puedes conseguir llave? No tengo llave. Hasta que le mandé mensaje a Nico me hizo caso a Tamara. Sí, porque Tamara también, Nico y Tamara se pelean todo el rato. Si tú le dices a Nico algo que a Tamara no hace, Nico va a decir, pues, te va a ayudar. Pero si es algo que a Nico no le importa, igual Ya voy tomando forma. Algo surgido jamás se le... Pues lo de las playeras y los shorts te dije varias veces, al final cuando incluí el tema de shorts ya me mandó las playeras. Esa vez me mandó playeras de... Güey, parece Jimmy Neutron. Oye, sí, güey. Literal. Como hazlo otra, pero sticker. bien. Hazlo sticker, sticker. Man, can we do a photo of me, like smiling, just for this hair? Oh, yes. Perfecto. Jimmy Neutron. A ver, pues Jimmy Neutron, güey. Esa vez Tamara sí me mandó en total 4 playeras. está bien. Es que tienen que saber que con 3 playeras, bueno, yo sí resisto con 3 playeras a la semana. Pero yo
no seas güey. Huele Saco culero necesita- si no. Necesita 2 playeras por día, Saco, imagínate. Eso hago, literalmente sí. Sí. O sea, no es broma, yo sí uso 2 Pero ahí playeras al día. necesitas 6 playeras y cada 3 días estar lavando. Sí. Que lo cual no me parece mal, o sea, cada 3 días lavas tu ropita en la noche y la cuelgas, los uniformes están bien. En total tengo 7 playeras, sí. Son 6 para 3 días y la última se usa para la mañana en lo que la otra ropa se seca. Sí, pues cuando en México te dan 5